Esta noche vamos a hablar acerca de los 7 sellos, y luego tendremos otro tema acerca de las 7 trompetas después. Y estos son tremendos asuntos y lentamente vamos a movernos hacia una fase muy importante cuando hablaremos de algunos de esos asuntos que pertenecen de hecho a nuestro tiempo y de una manera muy muy especial lo vamos a hacer. Ahora, solo puedo decir las cosas así como son. Y oro que mientras les explico y hay cosas que son extrañas o no las pueden todavía comprender o quizás no desean comprender, yo oro que usted no haga de esas dificultades una excusa para retirarse, pero siga viniendo y hasta que todo el cuadro se le aclare. Es como un gran mosaico y todo lo que podemos hacer en una conferencia es poner un pequeño bloque de información en la pantalla y parece una labor de retales. Y realmente no entendemos todos los asuntos, pero si podemos poner un bloque de información después del otro hasta que el cuadro se aclare más y más, entonces toda la importancia del libro de Apocalipsis empezará a ser apreciada. Así que tenga paciencia con nosotros y conmigo si hay asuntos que parecen extraños o quizás fuera de alcance porque aún no tiene toda la otra información que está disponible. Ahora, los 7 sellos son tratados mayormente en el capítulo 6, pero para poner el escenario para los 7 sellos, hay otros 2 capítulos 4 y 5, y por supuesto es importante recordar que los capítulos mismos no dicen nada, porque los capítulos en la Biblia fueron añadidos después. La Biblia no fue escrita así, la Biblia fue escrita como un bloque. Así que no puede dividirla en números, en capítulos. Los números no, son solo convenientes para encontrar dónde usted está y cómo encontrar un texto en particular. El Cordero abrió uno de los sellos. Ahora, antes de que Él abra los sellos para decirnos lo que irá a pasar en esta tierra, primero Él nos da una visión de la sala del trono en el cielo. Una de las visiones más ilustrativas de la sala del trono del universo. Imagínese, se nos da la posibilidad de ver el lugar donde está la sede del poder increíble. Apocalipsis 4.1 dice: Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que aquí tenemos la mención profética, las cosas que sucederán después. Y al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Romanos 2, 5 y 16. ¿Qué tiene que ver este texto con el gran trono? Bueno, la sala del trono es la sede del Rey del Universo. Y ese Rey del Universo es también el juez del universo. Así que antes de que Dios nos permita mirar a lo que va a pasar en esta tierra y mirar a las apostasías que vendrán y las terribles cosas que los hombres harán, Él nos da una visión de su majestad y de su poder. Y nos da una visión de que, a pesar del hecho de que parezca que el otro lado está ganando, Él está en control. Y finalmente, Él será el juez. Y llegará y el tiempo de juicio. Entonces habrá un juicio, una investigación, un pronunciamiento de la sentencia, y entonces vendrá un juicio ejecutivo. Y cuando llegue el momento donde se ejecute el juicio, la sentencia, será mejor que nos encontremos del lado correcto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. No cabe duda, Jesús tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. No cabe ninguna duda, Jesús algún día pondrá fin al pecado. Apocalipsis 4:3. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a esmeralda. Es inexplicable poder explicar la gloria que Juan vio aquí en la sala del trono de Dios. Alrededor del trono había 24 tronos. 24 tronos alrededor del trono. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropa blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces aquí hay 24 individuos sentados alrededor del trono de Dios. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Juan ni siquiera puede explicar la gloria que ve. Él solo ve relámpagos de luz y la voz de Dios como un estruendo. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, explicamos esto antes. Dios es uno, hay un espíritu, pero los 7 representan los periodos de tiempo, como lo explicamos anteriormente. Dios tiene el control en todos los periodos del tiempo, en todos los siglos, incluyendo el tiempo en el cual estamos viviendo ahora. Ahora, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Ahora, en el santuario terrenal también había 24 ancianos, y leemos sobre ellos en el libro de Crónicas 1, primero de Crónicas 24:7, y él nos dice que se dice que se echó a suerte, y la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedayás, y luego los nombra a todos esos ancianos, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y nos dice quién eran esos ancianos que fueron escogidos, y los nombra en una lista que sigue hasta el versículo 19. 24 ancianos. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entraran a la casa de Jehová según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Así que en el santuario terrenal había 24 ancianos que oficiaban con el sumo sacerdote, que era Aarón. Entonces, si el santuario terrenal era un tipo, una copia del celestial, entonces en el celestial hay 24 ancianos quienes ofician con el sumo sacerdote, que es Jesús, en el santuario celestial. Sería interesante saber quiénes son esos ancianos, pero por supuesto no se nos dice quiénes son, pero podemos especular algo. Apocalipsis 4:6, también delante del trono había como un mar de vidrio. Así que Juan ve esta luz magnificente en la que se puede caminar, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ahora, ¿quiénes son estos? Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y ha de venir. Aclamación muy interesante. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, en Isaías capítulo 6:2 tenemos otra aclamación que puede ayudarnos, y dice: por encima de él, del Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces estamos hablando de querubines. Estos son una orden de seres angélicos. Son tan magnificentes y tan imponentes, y le parecían tan poderosos, que Juan los describe como bestias, y él les da los atributos de un león, de un becerro, del hombre y del águila que vuela. Pero puede ver que con reverencia están delante de Dios. Esto nos da una idea de la santidad de Dios. Ahora, ¿a quiénes representan estas criaturas? Bueno, la interpretación tradicional es que el león representa a la fuerza. El becerro representa la resistencia, el hombre la inteligencia, y el águila que vuela la rapidez. Así que pueden ver todas las cosas alrededor de ellos, están informados de todas las cosas y son los más cercanos a Dios. Los querubines protectores, por así decir. Otra interpretación es que ellos reflejan los atributos de Cristo. Como ve, el león es el símbolo de un rey y Jesús es el rey. El becerro o la vaca representa al que sirve, al que tira el arado, por así decir. Y entonces es un símbolo del Cristo, el servidor. El hombre, el que tiene la apariencia de un hombre, Cristo se convirtió en hombre por nosotros, así que representa la humanidad de Cristo. Y el águila que vuela en las Escrituras se usa como símbolo de la divinidad. Jesús dice: lo llevó sobre sus plumas y bajo sus alas estará seguro. Entonces es un símbolo de divinidad. Es interesante que el mundo oculto usa estos 4 símbolos también para su deidad. Entonces, si Satanás era un querubín protector y él ahora es un ángel caído, y si entonces él quiso ser como el Altísimo, entonces es interesante que estos son los atributos que él alega para sí mismo también. Entonces si vemos símbolos, y de vez en cuando nos asustamos acerca de todos esos símbolos, pero muchos de ellos son sacados de las Escrituras y Satanás los falsifica para sus propios propósitos. Pero en la sala del trono de Dios vemos al Cordero de Dios. Él es el Rey, Él es sirviente, Él es humano, Él se convirtió en hombre para nosotros, pero Él es también divino. Ese sería el simbolismo de las 4 criaturas. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran. Muy interesante. Al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, la Biblia es muy clara en decirnos quién es el Creador. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Jesucristo, dice la Biblia. Pero trataremos con eso en otra conferencia. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo. Entonces hay algunas personas, seres humanos en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que ningún muerto está a la altura de poder abrir, no importa cuán buenos hayan sido, si eran como Abraham o como el rey David o como Adán mismo, ninguno de ellos está a la altura de abrir el libro, ni siquiera de mirar adentro de él. Entonces,
¿quiénes eran esas personas que él vio en el cielo? Ahora, los querubines, podemos entender, eran ángeles. Pero los 24 ancianos, ahora, la Biblia dice que cuando Jesús se levantó de los muertos, las tumbas fueron abiertas, ¿no es correcto? Y los primeros frutos que se levantaron de los muertos, y la Biblia dice que cuando Él entró al cielo, cuando Él ascendió al cielo, Él llevó cautiva a la cautividad. Efesios 4:8. Es decir, Él llevó a personas con Él. ¿No es correcto? Así que las personas que habían sido redimidas a lo largo de los siglos fueron levantadas de los muertos en esta fase y fueron con Él al cielo. La Biblia también nos dice que hay algunos individuos en el cielo. Enoc, por ejemplo, fue trasladado sin conocer a la muerte y fue llevado al cielo. ¿No es así? Elías, como un representante de aquellos quienes serían trasladados después del diluvio, fue también llevado por un carruaje de Dios al cielo. ¿No es así? Entonces Elías está allí. Y luego hay un verso muy interesante en el libro de Judas, donde el arcángel Miguel discute con Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Así que Moisés también tuvo una resurrección especial y fue llevado al cielo. Y es por eso que Elías y Moisés pudieron aparecer en el monte de la transfiguración y apoyar a Cristo en el tiempo de su agonía antes de que pasara por los hechos de sus últimas horas. Así que hay un número de personas en el cielo. Y de entre ellos, obviamente, hay 24 que sirven en el santuario celestial como los 24 ancianos. ¿Quiénes exactamente son? No sabemos. Podríamos especular de que Moisés sea uno de ellos, o Elías, o Enoc, pero los otros nombres no los tenemos. Veremos algún día, nos enteraremos de quiénes eran. Pero es una historia interesante. Así que lo terrenal es una copia de lo celestial, el santuario terrenal y celestial. Pero ningún hombre era digno de abrir a los sellos. Si el hombre era suficientemente digno en los ojos de Dios para haber sido llevado al cielo, no hacía diferencia, porque ningún hombre en el cielo y ningún hombre en la tierra y ningún hombre debajo de la tierra que jamás haya vivido es digno de abrir los sellos. Pero afortunadamente hay una solución. Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Ahora, este documento era sellado con 7 sellos. Y en los tiempos antiguos solían sellar, en los tiempos romanos, un testamento, una última voluntad o testamento con 7 sellos. Y, por supuesto, si eso no era abierto, entonces no había heredad. Entonces, si el libro de los 7 sellos no es abierto, no hay heredad. Y somos perdidos para siempre. Es por eso que Juan lloró. Pero si podrían ser abiertos y el testamento leído, y si hubiera una ejecución del testamento, entonces seríamos redimidos. Y hay solo uno que ha dejado una memoria y testamento y vive para poder recibirlo. Porque normalmente cuando uno muere y deja un testamento, uno tiene que depender en alguien más para que lo abra, ¿no es correcto? Y para ejecutarlo, y si él es el único que puede heredar, el único que puede heredarlo está muerto, bueno, entonces tenemos un problema porque el que tiene que heredarlo está muerto y no puede heredarlo más. A menos que, por supuesto, Él es Dios y ha sido resucitado por medio de su propio poder. Increíble. Y entonces encontramos esto. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Jehová, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que todo no está perdido. El Dios hombre está ahí. Miré y vi en medio del trono. Entonces, ¿qué se supone que es? Si Él está en medio del trono, bueno, entonces Él está sentado en el asiento de la deidad, de Dios. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Un cuerno es el asiento del poder, de reinado por los siglos,
Él es rey, y si miran el libro de Daniel verá que un cuerno representa un rey o un reinado. Y 7 ojos, Él ve a lo largo de los siglos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y no solo por parte de ella. Versículo 7, Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, las oraciones de los santos son representadas como incienso. Y los méritos de Cristo hacen que las oraciones sean aceptables a Dios. Maravillosa imagen que tenemos aquí. Y la música celestial llena el lugar del trono mientras adoran al Cordero. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, aquí está la respuesta, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Así que estos 24 ancianos que están diciendo esto, ¿eran humanos o eran ángeles? Debieron que ser humanos. ¿Por qué? Porque fueron redimidos. Es correcto. Así que sabemos que hay seres humanos en el cielo ahora mismo quienes fueron redimidos, y los que están en el cielo son aquellos que subieron en el traslado de las primicias, como dijimos antes. Y hay 3 seres que sabemos, que la Biblia menciona, que fueron trasladados o tuvieron una resurrección especial. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso se deshace de todo tipo de exclusividad. Así que hay algunos que creen hoy que la salvación es por nacimiento. ¿Haya conocido a alguien que cree así? Personas que creen en la salvación por nacimiento. Dicen, yo pertenezco a la raza correcta, o pertenezco al grupo étnico correcto, por eso yo soy salvo. Los judíos tenían esa teología particular, y hay muchos grupos en el mundo hoy en día que creen que son salvos como una consecuencia de su estado especial. Hay muchas creencias interesantes allá por el mundo. Salvación por nombre que uno tiene, salvación por sombreros hasta. Pero ya no les voy a hablar de eso. Algunas personas creen que si tienen el vestido correcto, entonces son redimidos y se presentan allá así, a sí mismos así en el mundo. Tú no eres salvo por tu nacimiento, no eres salvo por lo que te pones o cómo te conformas a esto o a otra posición. Tú eres salvo por medio de tu relación con Jesucristo. Es así como tú eres salvo. Así que Él fue el que nos redimió por su sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, al menos que nos gloriemos de que ese grupo es mejor que otro. Él nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué texto más fascinante. Nosotros reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, millones y millones. Así que estamos tratando con miles de millones aquí. Y decían en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que tenemos esta visión increíble de la escena del cielo, mostrando que el que va a tener la victoria final va a ser ¿quién? Jesucristo. Así que no tenemos nada que temer. Es interesante que Dios nos da esta visión y luego cambia el énfasis para decirnos lo que va a pasar en esa tierra. Y los dos están en contraste tan grande el uno con el otro que causa miedo. Y uno quizás crea que el cristianismo es lo que va a perder, el que va a perder en esta batalla. ¿Sabían ustedes que la más grande victoria, en apariencia, de Satanás fue su más grande derrota? Cuando él tuvo a Jesús clavado en la cruz y él estaba triunfando en su poder y gloria, de hecho,
Él sonó su campana, su toque de muerte. Y así será con toda la iglesia cristiana. La más grande derrota en apariencia será convertida, gracias a los méritos de Jesucristo, en la más grande victoria que el universo haya visto. No cabe ninguna duda. Jesús tiene el control. Y cuando presentemos las siguientes conferencias, recuérdese de esas palabras, porque habrá algunas cosas que asustarán de las que vamos a hablar. Pero podemos silbar y sonreír y cantar himnos, porque ya sabemos cómo será el final de todo. A todo lo creado que estaba en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y ese es el símbolo de todas las naciones, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Será un reino universal eterno. Los 4 seres vivientes, los querubines, decían amén. Y los 24 ancianos, quienes fueron redimidos, recuerden, se prostraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Correcto. Habiendo cambiado de la gran escena del trono, nos movemos a través de la historia con los caballos de Apocalipsis. Se abren los sellos. Vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Apocalipsis 6:1. Y él ve a un caballo, alguien que cabalga un caballo blanco, y salió venciendo, conquistando. Ahora, nuevamente repasaremos los 7 periodos de tiempo. Ahora, los periodos del tiempo, obviamente, recapitulan lo que vimos antes cuando tratamos con las 7 iglesias, porque las 7 iglesias nos dicen acerca de la naturaleza de la iglesia de Dios. Con todos sus defectos, Dios no oculta nada. Y nos dice, esto es lo que va a pasar con la iglesia. Ahora, estos caballos representan algo diferente. Van a recapitular los mismos periodos, pero van a representar el mensaje, el anuncio del Evangelio. No tanto la posición de la iglesia que está para anunciar la información, pero el mensaje concreto que la iglesia tiene que dar y que tiene que salir al mundo. Y Satanás se opone a ese mensaje de la misma manera como se opuso al Hijo de Dios. Él lo odia con una pasión. Así que cuando este caballo sale en blanco, ¿qué es el color blanco? ¿Qué representa? Justicia. La Biblia nos dice que representa la justicia. Y no hay nadie justo, sino solo uno, Cristo. Y Él tiene un arco en su mano. Así que hay un número de símbolos que podemos mirar. Y entonces hay otro cabalgador, uno con un caballo rojo. Y entonces después hay uno negro y luego hay uno de color muerte, con un cabalgador muerto. Y entonces, ¿quiénes son esos cabalgadores? Apocalipsis 6:1-2. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Aquí hay una pista, una corona, otra pista, y le fue dada y salió venciendo y para vencer. Entonces, hay una guerra aquí, hay una guerra. Uno sale a vencer en situación de guerra. Salmos 64:7 nos dará una pista, pero Dios los herirá con saeta. ¿Quién herirá con saeta? Dios. De repente llegarán sus plagas. Así que, ¿quién es el que tiene el arco? Es Dios. ¿Te has airado, Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te has airado? ¿Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria o salvación? Aquí está la pista. ¿Tienes tu arco preparado? Aquí está la pista. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Selah. Has hendido la tierra con los ríos. Habacuc 3:8-9. Ahora aquí tenemos una buena pista. ¿Está Dios preocupado en conquistar el planeta en términos de pensamientos terrenales? No. Este es su mensaje. Es la palabra de Dios. Y el arco es el que dispara y trae el Evangelio en el corazón. Y el primer mensaje que salió fue cuando Jesús empezó su iglesia novata. Era el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y Él salió con poder y pureza.
porque Dios había limpiado por sí mismo a un pueblo que estaba dispuesto a representar la justicia y la verdad, la iglesia primitiva. Entonces, el portavoz del Evangelio que salió era inadulterado. Todos sabían que Jesucristo era el Señor, solo Él podía salvar y que por medio de su sangre somos redimidos. Esa es la historia que salió al mundo para anunciar el Evangelio. Entonces, es una fe que conquista. El blanco representa una fe pura. Una mujer blanca, la mujer vestida de blanco en Apocalipsis representa la verdad en su pureza. La novia que ha sido redimida y lavada en la sangre del Cordero. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Colosenses 1:23. Es muy importante. Si usted acepta este mensaje y usted está seguro, anclado en la roca de manera que no puede ser movido, entonces usted estará establecido en la verdad. Y para estar establecido en la verdad y no ser movido, tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que comerla. Eso significa incorporarla y actuar conforme. Y veremos que para ser bien establecidos en la verdad, para no ser movidos, es un punto muy importante que estaremos tratando en otro momento. Entonces, el segundo sello se abre y aquí viene un caballo rojo. ¿Y rojo es el color para qué? Sacrificio. Es el color de la sangre. Es el color de sacrificio. Así que cuando vimos a las 7 iglesias, la primera era Éfesos, ¿se acuerdan? Y era una iglesia que tenía un buen mensaje y era de doctrina pura y tenían discernimiento y podían ver quiénes eran los que se llamaban a sí mismos judíos cristianos y no lo eran. Y quién trató de infiltrar en el principio, pero su discernimiento mantuvo a estas personas afuera. Y luego vino otra iglesia llamada Esmirna. ¿Se acuerdan de ella? Mirra. ¿Y qué pasó allí? Hubo un tiempo de gran persecución y sangre fue derramada. Entonces, aquí la sangre se está derramando y la razón por qué esta sangre se derrama es porque Satanás está contraatacando el mensaje del Evangelio. Y él está haciendo todo en su poder para corromperlo. Los que se mantienen fieles a los principios del Evangelio prefieren morir antes de quedarse por vencidos. Y aquellos que no se mantienen fieles a los principios, ¿qué harán? Empezarán a comprometerse. Entonces, el camino al compromiso se abre lentamente. Y el Evangelio del caballo rojo salió. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Ahora, ¿qué es la espada? ¿Es la palabra? Hay la palabra de Dios. Entonces, ese es el asunto, la palabra de Dios. Sale, dice una cosa, y esto trae guerra. Y la guerra es dolorosa, la guerra lleva a la muerte, y algunas personas se cansan de ese proceso. Entonces, una fe sangrienta es la siguiente fase de la historia. Es el tiempo de gran persecución, la persecución romana con Nerón y todos los asuntos que tratamos cuando hablamos de las iglesias. Entonces cubre el mismo periodo de tiempo hasta los tiempos de Constantino, el emperador, cuando la persecución era el método para deshacerse del portavoz del Evangelio, del mensaje. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esos son símbolos interesantes. Entonces aquí hay una balanza y el color es negro.
Ahora, negro es obviamente lo opuesto de blanco, ¿correcto? Así que algo está pasando para pintar la blancura de la pureza del portavoz del Evangelio y se vuelve negro. Y hay algo que se convierte en muy escaso, el trigo y la cebada. Y luego hay algo más que está con problemas, el vino y el aceite. Ahora, estos símbolos todos representan el portavoz del Evangelio. Como ve, el trigo es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo nació en Belén, en hebreo Bethlehem, la canasta de pan. Bueno, Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Jesús es el pan viviente que viene del cielo. Entonces, el pan está en problemas. Y la cebada era la primera cosecha que tomaba lugar en Israel, la cosecha de la cebada. Y de hecho, la ofrenda de sacrificio agitado era de gavillos de cebada y representaba también la resurrección en Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo, el portavoz del Evangelio. Entonces, el trigo y la cebada serían escasos. El mensaje del Evangelio de salvación en Cristo está bajo presión. Pero Dios sigue trabajando y Él dice, no dañes el aceite y el vino. ¿Qué representa el aceite? Es el símbolo del Espíritu Santo. Era vaciado en los candelabros para que el mundo pudiera tener la luz de la verdad. Y el vino es un símbolo de la doctrina. Jesús dice, no puedes vaciar vino nuevo en un cuero de vino viejo. No puedes vaciar el gran mensaje de la salvación en Jesucristo en un molde que no lo va a poder contener. Entonces el vino es un símbolo del Evangelio. Jesús también dice, yo soy la vid y ustedes son mis pámpanos. Él es el que nos da vida por medio de su mensaje del Evangelio. Entonces, estos son los elementos que están puestos bajo presión y que se están comprometiendo, así por decir. Entonces, el caballo negro obviamente representa un tiempo cuando la palabra de Dios se vuelve escasa. Y esto es cuando el problema del compromiso ingresa a la iglesia. Ese es un tiempo cuando Constantino casa el paganismo con el cristianismo. Entonces es una fe comprometida y si seguimos los mismos periodos de tiempo. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño, dice Pablo, para apacentar la iglesia del Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y por si acaso, ¿cuán temprano en la iglesia entró la influencia corrupta de la iglesia? A la iglesia. En el principio, justo en el principio. Había un hombre llamado Simón Mago, ¿lo recuerdan en la Biblia? Y él pensó que podía comprar el poder de Dios con su dinero. ¿Se acuerdan de eso? Y Pedro lo reprendió de la manera bien directa y este hombre se enojó bastante, muy enojado. Y Simón Mago venía de Samaria y él tenía un elemento de sabiduría babilónica en sí mismo. Y si vamos a ver a la historia, como veremos en un futuro, probablemente él fue el padre del gnosticismo. Y gnosticismo, en dos palabras, es la filosofía donde Cristo se hace menos de lo que es y que nosotros nos podamos convertir en algo más grande de lo que somos. Y gnosticismo era la espina en la carne del cristianismo primitivo. Y los principios del gnosticismo juegan un rol vital hoy en día, como veremos en las conferencias más adelante. La cruz de Cristo era la que dividió la historia. Pero echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:12. Vendría un poder que destruiría al portavoz del Evangelio. Salvación solo por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. Entonces, eso es lo que básicamente ocurrió. Y la iglesia misma se puso como mediadora entre hombre y Dios. En vez de ir directamente a Cristo, uno ahora pasaba por la iglesia. Un día muy triste. Dios había dado una ley
Y el hombre tuvo el atrevimiento de cambiar la ley de Dios para satisfacer sus necesidades. Así que en las iglesias tenemos a San Pedro, o era Júpiter. Bueno, la verdad es que él vino directamente del templo de Júpiter. En las iglesias, María se convirtió en una mediatrix, una mediadora. Y la iglesia enseña que nadie puede ser salvo excepto por los méritos de María. Eso es muy extraño. Todas estas doctrinas llegaron y eran una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. La Biblia claramente declara, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto por el nombre de Cristo, Jesús. No hay otro nombre. Así que todos estos otros mediadores ingresaron a la iglesia, y donde los paganos tenían muchos dioses, ellos desarrollaron muchos santos. Y entonces usted podía, si tenía un problema en su vida y no tenía suficientes méritos, salvación por obras, pues, entonces para poder entrar al cielo, usted podía recibir un préstamo de los méritos que tenían por demás los que habían muerto antes que usted. Esta es una doctrina de la Iglesia de la Edad Media y es considerada doctrina hoy día. Así que puede pedir prestado, por así decir, tomar por sí mismo un gran trago de méritos de los santos que habían muerto antes de usted para aumentar la reserva de sus propios méritos. ¿Es eso bíblico? ¿O cada uno tiene que presentarse individualmente ante Dios en el juicio y dar cuenta de lo que Él ha hecho en la carne? ¿Sí o no? Claro que sí, por supuesto. Y por eso todos estos santos se crearon y como consecuencia los santos se convirtieron en especialistas. Y esa especialización es exactamente la misma que usted tiene en el paganismo. Un dios está especializado para cuidarte durante un viaje. Otro estaba especializado en cuidar de tus necesidades financieras. Y entonces uno tenía varios dioses. Y es por eso, hoy en día, si usted quiere viajar, bueno, es bueno tener a San Cristóforo consigo. Pues eso quizá le ayude, usted sabe, en sus viajes, pues. Entonces, esta es una iglesia de compromisos. Y con Jesucristo no puede haber compromisos, ningún tipo de compromiso. O Él es el Señor de señores y Rey de reyes, o no lo es. Y esa es la decisión que debemos que tomar. Mientras vamos a la siguiente parte de la historia de los cabalgadores en Apocalipsis, llegamos a un caballo pálido. Y este representa la muerte. Así que obviamente hay un cambio progresivo en este tiempo cuando el portavoz del Evangelio, el mensajero, el mensaje se vuelve negro, oscurado por el compromiso, al punto de llegar a tener el color de la muerte. El Evangelio ha muerto. La Biblia lo dice claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodos 24:5. Un texto problemático en los 10 mandamientos. Y entonces, ¿qué tal si lo removemos y lo tiramos a la basura? Bueno, si usted mira a un libro común, un catequismo y corriente de catequismo, hoy en día encontrará que este mandamiento ha sido removido para abrir el camino a las prácticas religiosas que se habían introducido en la iglesia. Constantino es el que primero y el que más empezó a hacer leyes que restringían las conciencias de los seres humanos. Así que en vez de escuchar y aceptar la palabra de Dios y hacer tus decisiones basadas en la palabra de Dios, el hombre empezó a crear leyes que dictaran sobre este asunto. Y Constantino fue el primero en hacer una ley sobre el día de descanso. Por ejemplo, durante este siglo de compromiso, el día del sol en el paganismo reemplazó el sábado en la Biblia. Un desarrollo muy interesante ocurrió aquí. La iglesia primitiva guardaba el sábado. Habían 2 regiones donde el sábado no era guardado en la iglesia primitiva. Una era en Alejandría, donde había una escuela muy liberal que más tarde se convirtió en la base, en la sede del gnosticismo,
y la otra era en Roma. Y en esas dos áreas se encontraba el bastión, la roca fuerte de la adoración del sol. Es interesante que cuando Alejandría fue destruida, el cambio de poder se mudó hacia Roma y finalmente de ahí se esparció a través del mundo entero. Entonces, durante este periodo de compromiso, el día del sol reemplazó el sábado de la Biblia. Y somos informados por Eusebio, por si acaso ese es el obispo que era activo en los tiempos de Constantino, que se nos informó que Constantino, para encomendar la nueva religión a los paganos, él integró en el cristianismo los adornos exteriores a los cuales los paganos estaban acostumbrados en sus prácticas. Desarrollo de la doctrina cristiana, página 372. Entonces, esto es lo que ellos empezaron a hacer. Empezaron a comprometerse en estos asuntos. Arturo P. Stanley dice, las monedas de Constantino llevaban sobre un lado las letras del nombre de Cristo y en el otro lado la figura del dios Sol. Como si Constantino no podía atreverse a renunciar al patrocinio de la brillante lumbrera. Nombre interesante, lumbrera. Hoy también tenemos personas aquí quienes se consideran a sí mismos lumbreras, los iluminados. Existe también una organización que se llama Los Iluminados, Illuminati. Estaremos tratando con esos asuntos mientras avancemos. Así que aquí hay un compromiso que ha tomado lugar. La retención del viejo nombre pagano de 10 solis o domingo es en gran manera debido a la unión de los sentimientos paganos y cristianos, gracias a los cuales el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, sea paganos que cristianos, como el día venerable del sol. Historia de la Iglesia del Oriente, página 184. Entonces, este es un hecho histórico, no podemos negarlo. Esto es lo que pasó, porque en 6 días, dice la Biblia, el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Increíble, esta frase está bajo ataque hoy en día en el mundo científico. Claro que sí, de una manera más agresiva. No existe casi una palabra en la palabra de Dios que no esté bajo ataque en nuestros días en los cuales vivimos. Y creó todo lo que en ella hay y reposó en el 7º día y por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodos 20:11. Entonces aquí había asuntos de compromiso que empezaron a ingresar, asuntos que estaban cambiando la identidad del cristianismo. Ahora, ¿qué pasó con todos esos cristianos fieles que querían hacer exactamente lo que las Escrituras decían? ¿Qué pasó con ellos? Fueron eliminados de la faz de la tierra, fueron destruidos con la espada. Y la historia de cómo pasó, de que fueron destruidos, es la más diabólica y terrorosa que podamos imaginarnos en el mundo hoy. Increíble. ¿Dónde reinó la iglesia primitiva? ¿Dónde empezó el cristianismo? ¿Empezó en Roma? ¿Sí o no? No. Empezó en Jerusalén. Es allí donde empezó. Allí es donde el cristianismo tiene su sede. Y se esparció alrededor del Medio Oriente. ¿Dónde hizo Pablo la mayoría de sus predicaciones? Él fue a Roma a morir. Pero ¿dónde estableció él las iglesias? En Asia Menor. Es donde predicó. Y es allí donde la iglesia creció. Y la iglesia creció por toda esa región entera. Región que incluye a Irak, Irán, Pakistán, hasta llegar a India. Eso es lo que la Biblia dice. Y en Egipto, y hasta el norte de África. Y es ahí donde estaba la cuna del cristianismo, en toda esta región. Y hoy, el cristianismo ha sido borrado de los lugares de su origen. Y ha sido reemplazado por una religión enteramente diferente que niega a Cristo y a su divinidad. Pensamiento interesante. Regresaremos a este pensamiento en un momento. Entonces bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Enciclopedia Católica nos dice, la iglesia después de que cambió el día de descanso del sábado judío o 7º día de la semana al primero, hizo que el tercer comandamiento se refiriera al domingo como el día para guardar santo, como el día del Señor.
La Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. Bueno, ¿por qué el tercer mandamiento? ¿Por qué no el cuarto, así como estaba en la Biblia? Porque habían removido el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen. Ahora, ¿hace eso? ¿No es eso acaso manipular la palabra de Dios? ¿No es eso volver a escribir las Escrituras? Absolutamente que sí. Así que no solo ellos le quitaron a Dios a su autoridad, Dios que dice, recuerda al séptimo día porque yo soy tu creador y yo te hice. Ellos quitaron la autoridad y dijeron, no, yo voy a decidir cuándo tú adorarás. Y yo soy tu nueva autoridad en tu vida. Así que el asunto no es tanto el asunto sobre un día, es más bien un asunto de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? El que hace la ley es el que tiene la autoridad. Y el que cambia la ley es el que tiene aún más autoridad del que la escribió en el primer lugar. ¿Correcto o no? Entonces aquí hay un poder que dice, yo tengo más autoridad de Dios y yo la cambiaré. Es un asunto de autoridad. No se metan con Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia y ni distinguieron entre lo inmundo y el limpio. De mis sábados apartaron a sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22:26. Es una declaración interesante. Entonces ellos profanaron los sábados. No hacen diferencia entre limpio e inmundo. Espera un momento. ¿Acaso no nos enseñan hoy que no hay diferencia, que no hay más diferencia? ¿No es eso correcto? Miren, Cyril en la Nueva Versión Internacional en lengua inglesa dice que, y por eso Jesús declaró que todas las cosas ahora son limpias. Entonces la Nueva Versión Internacional inglesa lo dice, y la antigua versión inglesa King James no lo dice, pero la Nueva Versión Internacional sí, inglesa sí, lo dice. Es muy interesante, tendremos que analizar este asunto, es un poco complicado ahora, lo menciono aquí solo para despertar su interés. Así que el caballo negro representa ese tiempo de compromiso cuando las cosas empezaron a cambiar. Y llegando al 538 después de Cristo, salió un decreto que un cierto poder, es decir, el obispo de Roma, tenía el poder de corregir a los heréticos. Eso significa que él se convirtió en la autoridad para dar órdenes sobre la conciencia del hombre. Interesante. No Dios, el hombre había tomado esta posición. Y una vez que el hombre usurpa la autoridad de Dios, entonces el Evangelio está muerto. Porque mi Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvo. Y mi Biblia dice que no hay otro mediador excepto Jesucristo hombre. Y mi Biblia también dice que si alguien peca, nosotros tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo. Pero ahora aquí tenemos otro abogado. Tenemos que ir a otro lado para encontrar el perdón. Y tenemos a alguien que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esto es problemático. Cuando abrió el cuarto sello, miré y vi a un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Hades, la tumba. Esta es una triste historia de cómo el mensaje del Evangelio de salvación fue llevado al punto de muerte. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Así que este poder quita el portavoz del Evangelio y controla una cuarta parte de la tierra. Ahora, este es un punto interesante. ¿Qué denominación cristiana controló la cuarta parte del mundo? Increíble. Para matar con espada. Es otra palabra, una nueva palabra. Es una espada literal aquí. Y con hambre. ¿Hambre de qué? Hay una escasez en la tierra de qué? De la palabra de Dios. ¿Quitó la iglesia de la Edad Media la palabra de Dios, sí o no? ¿Prohibieron la Biblia? Era pecado hasta el punto de pagar con su vida el tener y leer la Biblia, ¿sí o no? Sí, la historia prueba el hecho.
No estoy atacando a ningún individuo. Estoy hablando acerca de un sistema. ¿Y qué hay detrás de ese sistema? Hay muchas personas queridas, hambrientas por la verdad en cada religión del mundo. Y creo que muchas de ellas, Dios las reconoce como suyas, porque ellas están viviendo según la mejor luz que poseen. Así que no juzguemos a las personas. Estamos hablando aquí acerca de un sistema. Y es un sistema muy triste. Mi padre quería ser un sacerdote católico romano. Y él era un muy buen católico. Yo fui criado como católico romano y me volví ateo. Pero regresé a ser católico otra vez. Y cuando descubrí la Biblia, vi que había muchísimos asuntos que no eran bíblicos. Y tuve que tomar una decisión. Y creo que cada persona tiene que llegar a ese punto donde tenemos que hacer una decisión entre ser llenado por las cisternas hechas por hombres o por las cisternas de Dios. Y con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, ¿cómo mataba este poder? Él mataba con la espada, es literal, la espada que él hizo, y él mató con el hambre de la palabra de Dios, y él mató con la muerte y con bestias. Una bestia en Daniel es un reino. Las 4 bestias que viste son los 4 reinos que saldrán de la tierra. Daniel capítulo 7. Entonces, él mató con poderes políticos. ¿Acaso lo hizo la iglesia de la Edad Media? ¿Esto en la Edad Media? ¿Sí o no? Absolutamente. Tome a los valdenses, por ejemplo. Los valdenses fueron destruidos de la faz de la tierra. Los albigenses en Francia. La primera alianza entre una nación europea y Roma fue con los francos. El rey Clovis o Clodoveo se convirtió en el emperador campeón por la causa. Y cualquier oposición se destruía. Y el evangelio murió. El hombre había tomado la posición de Dios. Así que los nuevos cristianos, en cuanto a sus pensamientos y hábitos, eran lo mismo que los viejos paganos. Su ingreso a las iglesias no quitó el paganismo. De lo contrario, masas de paganos bautizados significaba que el paganismo había diluido, debilitado las energías morales del cristianismo, organizado al punto de la impotencia. Siglo de la Cristiandad, una historia concisa, página 58. La historia atestigua de los hechos. Y desafortunadamente no los puedo cambiar. No los inventé. Solo les estoy diciendo lo que el libro de Apocalipsis dice acerca de esos asuntos. La fe había muerto. Y el formalismo tomó el lugar de la simple y hermosa confianza en el Hijo de Dios. ¿Sabían? Cuando yo era un católico, solía sentarme en la iglesia y sabía que, de acuerdo a las enseñanzas, la hostia estaba en el tabernáculo, en el sagrario, y ese era Dios. Y yo podía orar a Él. Y solía sentarme y decir, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no puedo traer mis problemas a ti y hablar contigo como a un amigo? Todo es ritual. Si tú quieres comunicarte con Dios, di las 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, y rezar todo el rosario y terminar con una confesión de fe. Y si aún no lo has alcanzado, hazlo nuevamente. Y otra vez, y otra vez. Y más lo haces, mejor. ¿Es eso comunicarse con alguien? ¿Es así como hablaría con alguien que ama? ¿Saben? El hombre tiene una hambre de comunicarse con Dios. El hombre tiene una hambre de tocar y sentir la mano divina. Y el ser humano está siendo robado de la hermosura y la simplicidad de comunicarse con Dios. Orar no es bajar a Dios hasta nosotros. Antes bien, orar es elevarnos a Él. ¿No es eso maravilloso? El sentido de ser elevados. Se nos deja aquí abajo con todos los problemas del mundo sin solución, cuando Dios se encuentra al alcance de una oración. Si podíamos decir, Señor, tengo un problema, ¿puedo venir hacia ti?
Estoy seguro que el Señor agachará su oído hacia nosotros y escuchará cada palabra que nos preocupa. Podemos tomar los más grandes problemas y los más pequeños problemas directamente a Dios. No necesitamos a nadie más. Es una verdad hermosa. Y cuando la descubrimos, entonces no importa cuán glorioso y pomposo y hermoso todo el resto sea. Sin amor no hay nada. ¿Qué dice Salomón? Prefiere vivir en el rincón de un techo y mejor tener una casa llena de hojas de repollo que una casa llena con buena comida si no hay amor. No tiene sentido. Prefiere ser pobre y tener amor que tener riquezas y tristeza. No hay nada malo en ser rico. Dios bendice a las riquezas también. Es el amor por el dinero que es la raíz de toda maldad. Si deja el amor afuera, entonces tiene un problema. Entonces, una unión de la Iglesia y el Estado ocurrió. Los gobiernos se utilizaron para forzar doctrinas. La cristianidad se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. La cristianidad, tal como existió en la Edad Oscura, se podría definir como paganismo bautizado. Historia de la Iglesia, siglo II, capítulo 2, sección 7. Estas son declaraciones hechas por las iglesias mismas. Ellas mismas dijeron que el dios Pan, por ejemplo, no está muerto, él está bautizado. Así que el paganismo gobierna en el mundo hoy en día. Y hay una elevación del sacerdotismo sobre el hombre. Es la cosa más diabólica que haya pasado en la historia de la raza humana. ¿Sabía esto? Elevar una porción de la humanidad para controlar la conciencia de otros seres humanos. Y tenemos el mismo problema hoy en día. Hay algunos que creen que porque tienen teología, ellos tienen el derecho de controlar tu conciencia. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros es responsable ante Dios mismo. Y la Biblia no enseña nada de eso, a no ser que usted cambie el texto de la Biblia. Estaremos tratando con este asunto. La Biblia ha sido cambiada en algún lugar, no en las viejas traducciones. Todavía está muy bien. Pueden leer la vieja Biblia en alemán, de la de Lutero está bien. Pueden leer la Biblia armena, está bien. Pueden leer cualquier Biblia de Rusia a Serbia. En cualquier parte del mundo las encontrará bien y correctas. Pero hay un problema más tarde, donde hay una elevación del sacerdotismo sobre las personas en general. No hay enseñanza semejante a la Biblia. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Así que la luz de la verdad penetraría en esta oscuridad y Dios no permitiría que su evangelio muriera. Entonces Dios tuvo que hacer algo. ¿Cuál fue la siguiente iglesia que trajo la luz y la palabra de Dios a las personas? ¿Recuerdan las 7 iglesias? Tenemos la iglesia que ingresó. ¿Cuál fue? Sardis. Y representaba ¿qué? La reforma. Para reformar lo que había muerto. Realmente no es un concepto complicado. Y cuando él abrió el 5º sello y vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y en vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Ahora, ¿son estas almas literales debajo del altar? Pues si es así, tiene que estar bien lleno de gente en ese lugar. ¿O es esto más bien la sangre de todos los santos clamando a Dios? ¿Cuándo vas a hacer algo con esto? Creo que esta es la imagen que se nos está dando aquí. Así que aquellos que murieron por la fe, todos aquellos que fueron destruidos por lo que creyeron, gritando y clamando a Dios, entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran, durmieran, es decir, todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios dice: estoy en control, va a ponerse peor. Pero esperen hasta que todos los que a través de la historia todavía van a morir en la fe o por la fe y vean que sean juntados todos, entonces el reino vendrá. Entonces, estos son instrumentos de tortura que se usaron. Nada pudo parar el anuncio del Evangelio.
¿Sabía que algunos de esos instrumentos de tortura seguían siendo utilizados en 1974? Muy interesante. Franco, en España, usó estos mismos instrumentos de tortura todavía en los años 70. Amados, por el gran deseo que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contentéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No te des por vencido, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículos 3 y 4. Increíble, así que justo ahí en la iglesia primitiva entró la corrupción. ¿Y qué negaron? A Jesucristo, el único Señor, Dios, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un cambio ya había ocurrido en la iglesia primitiva, un gran problema. Y veremos lo que hicieron, porque vamos a entrar en los detalles y cómo eso nos afecta a nosotros hoy en día. Porque estas personas inteligentes hicieron lo mismo con nosotros y ni siquiera lo sabemos. ¿No es triste? Así que Dios quiere que sepamos, como estratos sucesivos de la tierra cubriendo uno sobre el otro y capa después de capa de falsificaciones y fabricaciones se acumularon en la iglesia, el Papa y el Concilio, página 117. No solo falsas doctrinas elevando al hombre más allá de Dios, pero también falsos manuscritos corrompiendo la palabra de Dios. Pero había los valdenses. ¿Y de dónde consiguieron ellos sus manuscritos? Los consiguieron de la iglesia de Siria, desde la cuna del cristianismo. No los consiguieron de Roma. Ellos permanecieron con las escrituras a través de los siglos. Es interesante que esas naciones que aparecieron en las áreas altas tenían las escrituras. Pero había otros documentos que habían sido usados en Alejandría y en Roma. Y trataremos con eso en otra conferencia. Y estas personas hicieron de la palabra de Dios su bastión y su fortaleza, y la predicaron, y por eso la ira del mundo estaba sobre ellos, y lucharon con uñas y dientes. Fueron quemados, fueron arrojados. Las cabecitas de los bebés contra las rocas los arrojaron a precipicios, pero el Evangelio no moriría. Esta es una vieja iglesia Valdés, y esta es una antigua mesa que se utilizaba para transcribir, copiar los manuscritos de la Biblia, y luego lentamente la fe fue elevada nuevamente. En 1370 la autoridad de la Biblia fue declarada con poder por Wycliffe, y en el 1400 la obediencia a Dios, obedecer a Dios antes que el hombre, y él murió por su fe, Juan Hus, y esos son los hombres vestidos de blanco. Y luego, salvación por gracia, Martín Lutero. ¡Qué valiente! ¿Lo hizo todo perfectamente? Absolutamente no. Pero el hombre vivió según el conocimiento que tenía, ¿verdad? Él es un campeón, en mi opinión. Y también Juan Hus y Wycliffe. Esos son campeones reales. Tyndale y todas estas personas que dieron sus vidas por esta verdad. Martín Lutero tuvo la valentía de ir y decir, esto es lo que está equivocado, tenemos que corregirlo. Y vimos, heme aquí, no puedo hacer otra cosa, 1521. Y luego llegó Juan Calvino, y él tenía también ideas confundidas, a lo mejor predestinación, esto y el otro, todas clases de ideas. Pero él vivió según el conocimiento que tenía y la luz que tenía. La libertad de conciencia, de hecho, la entera constitución de los Estados Unidos norteamericanos está basada en lo que Calvin escribió. Que el hombre debe ser responsable solo ante Dios por lo que él decide. Esa es la base de la Constitución norteamericana. Eso es calvinismo. Este hombre tenía muchas cosas equivocadas, pero en este punto lo enfatizó claramente hasta hacérselo tragar a los que lo oponían. Y estas personas murieron y hay monumentos en honor de ellos hoy en día. Y luego llegó Williams en el 1650 y descubrió el bautismo por inmersión. Hermosas verdades en la Biblia. Desafortunadamente, como dijimos la última vez, todas estas fees decidieron no seguir con la nueva luz, porque adoraban a los templos de sus fundadores.
¿Eso no es acaso el problema de los fundadores? No, es el problema de los seguidores, ¿correcto? Entonces, los seguidores tienen más problemas que los fundadores, porque si ellos habían descubierto más luz, hubieran tenido que aceptarla, pero no lo hicieron. Así que tenemos una iglesia fragmentada hoy en día. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿qué dice aquí? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateos 28, 19, 20. Esos son los asuntos que son importantes. Todas las cosas. No solo aceptaré lo que mi fundador descubrió. Todas las cosas o nada. Así que si están buscando por una iglesia, ¿qué harían? ¿No buscarían ustedes una iglesia que ha aceptado todas las verdades de todas las fes? ¿Sí o no? ¿No buscaría por una iglesia que en la Biblia, que hace todo de acuerdo a la Biblia en sus doctrinas, por lo menos según en sus doctrinas, todo en acuerdo con la Biblia? No mira a individuos, porque individuos no son de confianza. Usted debe mirar a la Biblia y a cuál es la enseñanza oficial de esa iglesia, por ejemplo. Y si es lo que la Biblia dice y solo la Biblia, entonces sígala. No debería ser tan difícil, no debería ser tan difícil. Y luego vino Wesley, y él elevó a Jesucristo como nadie más antes lo había elevado en el mundo antes. La señoría de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Si el Señor Jesús no es el centro, el autor, el cumplidor de nuestra fe, déjenlo. Entonces la doctrina no es bíblica. Entonces, qué gran descubrimiento de luz vemos acá. Miré y cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. Interesante. Así que ahora estamos entrando en un periodo de tiempo muy interesante. La Reforma había hecho su trabajo. Las iglesias que seguían después de Sardis fueron, ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Representadas por el nombre de Filadelfia. Y aquí había una acumulación de verdades. Pero antes de este acontecimiento, algo tendría que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Miré y cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6, 12 y 13. Esas son señales celestiales. ¿Acontecieron? Claro que sí. El Evangelio de Marcos dice la misma cosa, capítulo 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, esa tremenda persecución, donde los hijos de Dios fueron casi exterminados de la faz de la tierra en la Edad Media, por medio de la Inquisición, de los 30 años de guerra, de la guerra de 100 años, de la masacre, la matanza de San Bartolomé, y los hugonotes fueron exterminados. Y entonces vino la luz. Después de aquella tribulación, que terminó aproximadamente en el 1798, y regresaremos a esa fecha en otra oportunidad, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Bueno, aquí está la historia de Ware, en New Hampshire, en un estado, porque el cristianismo se había huido, el cristianismo basado en la Biblia se había huido a Europa y se había establecido en varias regiones en el mundo. En el Nuevo Mundo, en los Estados Unidos de Norteamérica en particular, en la parte de sur de África, en Australia. Y es allí donde el cristianismo se huyó. Interesante ver lo que está pasando en estas regiones del mundo hoy en día. El día oscuro del estado de Nueva Inglaterra, tan familiar para viejos y jóvenes, llegó el 9 de mayo de 1780. A cerca de las 11 comenzó a oscurecerse como si la noche llegara. Los hombres dejaron de trabajar, el ganado regresó a sus establos, a las ovejas gimiendo se juntaron a las terjas, los pájaros gritaron y volaban a sus nidos y las aves regresaron a sus perchas. Y en la noche había una oscuridad tan negra que una persona no podía ver a su mano cuando la levantaba, ni siquiera un papel blanco. Esa es la historia de Ware, en New Hampshire, 1735 y 1888. Y el periódico La Crónica Independiente del 8 de junio de 1780 dijo: durante todo el tiempo una penumbra de melancolía ensombreció la faz de la naturaleza. Y él sigue diciendo que no obstante había casi una luna negra, la cual era de hecho con color como sangre, ningún objeto se divisaba claramente y había una oscuridad parecida a la de Egipto en las plagas, una oscuridad impregnable a los ojos.
Los grandes eventos memorables, la legislatura del estado de Connecticut estaba en sesión y se dieron por vencidos a causa de la oscuridad, y así que pararon la reunión. Y Herschel, el gran astrónomo, admite que el día oscuro del 19 de mayo de 1780 es algo que la astronomía no puede explicar. No hubo eclipse, no había ninguna razón científicamente que aclarara este hecho, pero allí estaba la oscuridad justo a tiempo. Y luego, el 13 de noviembre de 1833, esta lluvia increíble del cielo con 200.000 meteoritos por hora era tan luminosos que se podía leer. Y lo interesante es que los meteoritos venían de un punto central. Normalmente, si hay estrellas fugaces, salen de todos los lados, pero no aquí. Aquí venían desde un punto central y se distribuían a lo largo del cielo. Nunca antes alguien había visto algo así. Y antes de todos estos eventos hubo el gran terremoto en Lisboa. Así que la secuencia está exactamente como en la Biblia. Y algo nuevo tenía que descubrirse. Bueno, William Miller fue el que lo descubrió, 1782 o 1849, quien empezó a redescubrir algo más en la Biblia. Y él descubrió algunas de las grandes profecías. En 2300 días el santuario será purificado. Y él calculó los días y descubrió la maravillosa profecía mesiánica de Jesús y de la purificación del santuario. Y él pensó, increíble, ¿significa esto que Jesús viene otra vez? Y él empezó a predicar que Jesús regresaría en 1844, porque él pensaba que la purificación del santuario quería decir la purificación de la tierra. Pero, por supuesto, Jesús no regresó en 1844. Así que en el 1840 había un grupo de creyentes que se llamaban adventistas. Ahora, estos no eran los adventistas del séptimo día. Ellos eran adventistas, personas que creían en el pronto retorno de Cristo. Y venían de cada denominación cristiana en estas áreas. Había bautistas, metodistas, presbiterianos, de todo tipo, y ellos participaban. Más de 200 ministros de las varias denominaciones creyeron en estos estudios y que hicieron resucitar a las profecías nuevamente. Pero por supuesto no ocurrió, Jesús no regresó, pero por lo menos lo que ocurrió abrió la esperanza para la segunda venida. Y William Miller es el portavoz para el restablecimiento de la profecía y el rol de la profecía en la historia cristiana. Así que todas estas grandes verdades regresaron al pensamiento cristiano. Y luego, por supuesto, hubo una restauración final que tenía que ocurrir embarcando a todas las verdades. La ley de Dios, las doctrinas sobre la muerte y el infierno y todas estas cosas. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuáles son los parámetros que Dios requiere de nosotros? Todas estas cosas tenían que ser restauradas, porque seguramente Dios no terminaría este proceso sin que la luz resplandezca sobre su pueblo para abrir todas las verdades que se habían perdido. La verdad tenía que ser restaurada. Y luego Cristo vendría. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 15:15. Aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, ¿es un qué? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Acaso no tenemos muchos grupos que dicen los mandamientos se han eliminado? ¿Sí o no? Sí. Se han sido clavados a la cruz. Jesús dice que la ley nunca pasará. Cielos y tierras pasarán, pero ni una jota ni una tilde será removido de la ley hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Seguro es sentido común saber que si las personas guardaran la ley de Dios, todos podríamos deshacernos de nuestras llaves. Y todas las jovencitas y mujeres podrían caminar seguras por los rincones más oscuros de este mundo, sin ningún temor, si todos guardaran la ley de Dios. ¿No es esto correcto? Entonces la ley de Dios va a ser un asunto en los últimos tiempos, especialmente cuando toda una organización ha tenido el descaro de cambiarla. Increíble. Decir que somos nosotros más grandes y más poderosos que Dios, que modificaremos a su ley. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Cuando el hombre se eleva a sí mismo a la posición de o más allá que Dios, entonces usted sabrá que es tiempo de que Dios actúe. Será llamado reparador de muros derruidos,
restaurador de calles transitables, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable. Habría una restauración de la brecha, de los muros derruidos, el muro que supuestamente es para protegernos del mal. La ley no fue hecha para restringirnos, la ley fue hecha para protegernos. Como un padre amoroso o una madre pondrían sus brazos alrededor de los niños y pondrían reglas para protegerlos. Y el sábado tenía que ser llamado una delicia, no una carga. Los judíos habían hecho del sábado una carga. Habían puesto tantas restricciones sobre el sábado que era miserable guardarlo. ¿Quién podría ser feliz si no estaba permitido caminar para ir a ver a seres queridos? Increíble. Así que tenía que haber una restauración del espíritu de la ley y de la fe en la palabra de Dios. El Apocalipsis de Juan nos revela todas estas cosas que harían de ocurrir. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. De su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. El evangelio eterno tenía que ser restaurado. Ve, los judíos se apoyaban en la obediencia a la ley y crucificaron a Jesús en la cruz. Y los cristianos se apoyan en los méritos de Jesús y clavan a la ley en la cruz. Ambos ven solo la mitad del asunto. ¿No es correcto? La ley y el evangelio van juntos. Si quiere elegir a Jesús como su Salvador, debe prepararse para aceptarlo como su rey. ¿No es correcto? Y un rey es un gobernador, y un gobernador, por su mismo nombre, gobierna, tiene reglas, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué hay de tan difícil sobre amar a Jesús lo suficiente como para guardar sus mandamientos? No es tan difícil. Si yo amo a mi esposa con todo mi corazón y toda mi alma, ¿quisiera otra? Absolutamente no. Y si pienso en las consecuencias que podría causar, el dolor y el sufrimiento, ¿valdría la pena? No lo creo. Lo mismo con Dios. Si yo amo a Dios con todo mi corazón y toda mi alma, ¿quisiera servir a otro? ¿Y por qué no? Porque son inútiles, no me pueden salvar, no pueden hacer nada por mí. Aunque tuviera un motivo egoísta, lo mejor sería quedarme con Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces la ley tiene sentido. Entonces, aquí hay un mensaje que dice: Dios es el creador. ¿Qué enseña el mundo? Que tú originaste de la evolución, que eres el producto de una roca. ¿Es eso lo que dicen? Sí. La tierra se disolvió, finalmente creando materiales de los cuales la vida se evolucionó espontáneamente. Así que usted salió de una roca. Yo creo que salí de una roca, pero de la roca eterna. Hay otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No puedes tener una verdad dividida. O hay verdad, o hay división. Y no puede haber unión en la falsedad. ¿Sí o no? No puede. O se tiene unión en la verdad o no hay unión. Solo hay una supuesta unión de unidad que al primer problema desaparecerá como si nunca hubiera existido en la falsedad. O está basada en la verdad la unión o está basada en nada. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. ¿Saben qué? Es una frase fascinante esta, la fe de Jesús. Increíble. La Biblia tiene normas muy elevadas. ¿Sabía que no es suficiente solo tener fe en Jesús? No es suficiente. Usted necesita tener la fe de Jesús. En la más grande adversidad, Jesús confió en los méritos de su Padre. ¿Sí o no? Sí. No importa lo que te pase,
tú necesitas confiar así como Jesucristo confió. Esa es la norma, ese es el nivel. Bueno, Dios añade su mérito porque nosotros somos débiles y no podemos hacer esas cosas. Pero esta es la norma. Algo que anhelar, esperar conseguir. Oh, yo quisiera tener esa fe, la fe de Jesús, que estaría dispuesto a ir a la cruz porque Él me resucitaría. Y que sería de Él por la eternidad. Podría morir, no importa lo que pase. Jesús tenía esa fe. Necesitamos tener esa clase de fe. ¿Cuántas personas tienen esa clase de fe hoy en día? Las normas en la Biblia son altas, elevadas. Son elevadas por una razón. Y el mensaje sale al mundo que Jesucristo es el Señor. Y estamos justo ante de este punto en la historia. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Estudiamos todos los sellos. Estamos justo entre el sexto y el séptimo sello. La siguiente cosa que pasa, cuando el último sello es abierto, entonces el testamento de Dios es abierto y el reino es dado al Señor. Eso significa que Jesús toma control pleno de este planeta y Él viene otra vez. Hemos pasado por la historia. Somos las últimas personas, las últimas en este último gran mensaje. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15, 16. ¿Qué pasará? La próxima cosa. Y por si acaso, por favor, mire que las personas que se esconden, no hay la grande alegría con las grandes multitudes. Cuando el juicio venga, uno tiene que pasar por el juicio. No hay cosa alguna como que de que todos seremos salvos. Tiene que hacer una decisión aquí. Y luego sigue el capítulo 7, el cual es parentético, y nos dice quiénes permanecerán. Y dice que solo los sellados permanecerán. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, si considera esto en tiempo profético, es más o menos una semana, o exactamente una semana. Así que la pregunta es, ¿de qué se trata este silencio? Creo que el cielo está vacío, porque Cristo y todos sus ángeles están abajo, aquí, para recibir a los redimidos. Cristo viene nuevamente con poder y gloria. O estamos arraigados en Él, o no lo estamos. Esta es la decisión que tenemos que hacer. Y les sugiero que aceptemos el hecho de que Jesús está en control. Jesús nos ha dado una visión de la gran sala del trono, donde Él está sentado en el trono de poder. Y Él tiene la autoridad de abrir los sellos para recibir un reino. Y podemos ser parte de ese reino o podemos rechazarlo. Mi oración es que todos aceptemos la salvación en Él, porque Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. Amén.